Buenas, ¿cómo les va? Vamos a comenzar la clase del día de hoy, la clase quinta. ¿Qué tal, Lila? ¿Cómo va, Enzo? Gusto verlos. Hola, Paola. Hola, Carolina. Hola, Pablo. ¿Cómo va? Gusto. Hola, Mayra. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo va? Flor, la Candela, la Florencia. Gusto verlos. Hola, Pamela, me saluda. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la quinta clase de gestión estratégica de las comunicaciones. Vamos a, como siempre, a trabajar en clase con una breve introducción. Antes que, como siempre, como acostumbramos, si hay algo que aclarar, alguna observación, alguna duda, dejo unos segundos para eso. Bien. En términos más bien administrativos de la materia, esta próxima clase no es la que tiene el viernes que viene con protagonista, sino el otro, es el 24, cercanos en el umbral de las últimas dos clases. Esta es la quinta, son 8. Entonces, ya a partir del lunes de la semana que viene estarán los audios, una forma de podcast, una cosa así media, no informal, pero sí breve, de cada uno de los textos, describiendo cada uno de los textos teóricos, así como para ya apuntalar en las últimas clases el tema de la selección de los textos, de la lectura de ellos y también de ir ya preparando, yo darle ya las consignas como para que, bueno, no haya misterio y si el que quiere ir ya trabajando el texto lo pueda hacer, más allá de que tienen mucho tiempo, muchas semanas, tienen enero, febrero, eh, para trabajar esas consignas de trabajo final, que son dos nada más. Bueno, el tema de ya una parte del trabajo que está relacionado con estos textos teóricos, lo tengan un poco asimilado a través de decir, bueno, me cerró lo que escuché de lo que dijo el profesor en tal audio, tal texto. Me voy a meter más desde acá, porque me interesan estas temáticas. Recuerden que eso está más relacionado con entender que muchas de estas categorías que por la propia coyuntura de los análisis comienzan a ser muchas veces superficiales, tienen un trasfondo teórico y uno puede incluso reconocer en la teoría política, en la teoría sociológica, y no por algo muchas veces en la antropológica e incluso en la psiquiatría, algunas categorías que de alguna manera tienen un sustento, ¿no? Entonces, es como para fortalecer que esto no es podemos decir, un planteo superficial, sino que tiene aristas de sustento científico, social. Bien. La elección de los textos, ¿son dos por clase? No, no. ¿Cómo está en el cronograma? No. En el cronograma lo que estamos siguiendo en general es el manual. Nosotros hacemos división entre el manual, esto lo refuerzo por las dudas que no quede claro. Lo que estamos haciendo con el cronograma es el seguimiento de cada temática del manual, que a nosotros nos sirve como para pensar ¿no? Cuestiones que están más vinculadas a las herramientas comunicacionales de una organización y la configuración del espacio público y determinados objetivos que uno tenga en relación a, por ejemplo, institucionalizar un tema o gestionar una crisis o entender que determinadas temáticas pueden ser un riesgo, en fin.
Con lo cual, todo eso lo hemos tratado en línea con el cronograma. En los textos teóricos, eso está en la primera clase y en el programa, en el modo de evaluación y en la explicación en el método de trabajo que involucramos, tiene que ver con el trabajo final. Es una serie de 14, 17 textos, ya no recuerdo, teóricos, entre autores de esa sociología, autores de la ciencia política, que siempre viene bien acercarse a ellos, eh, y que se van a dar cuenta que tienen que ver con temáticas de o entender el espacio público o entender específicamente problemas culturales de donde se organizan los análisis del espacio público. Entonces, ustedes seleccionan dos de esos textos, leen alguno de esos dos de manera profunda para después hacer en el trabajo final una de sus consignas. Acuérdense que el trabajo final tiene dos consignas, uno de ellos tiene que ver con aplicar algo de lo que ustedes leyeron de ese texto teórico. No es una, no es más que una elaboración que ustedes hacen, no está más relacionado que eso. Eh, y relacionándolo con esquemas de trabajo que hemos realizado acá. No sé si queda claro, Leo, por la pregunta que me hiciste. ¿Dónde estás, Leo? Leo. Leo, estás tapado, Leo. No sé si queda claro lo que... Sí, perfecto, buenísimo. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, eh, vamos a... Hay un audio prendido, ¿puede ser? Ah, Alan tiene problemas con el audio ahí. Entonces, vamos a compartir pantalla, como siempre. A ver, hay un sonido ahí. Creo que es Alan, debe ser Alan. Alan, tenés el audio prendido, por las dudas. Gracias. Perfecto. Bien. Entonces, en el tema de hoy, el interés está puesto en el funcionamiento de la estructura del escenario público. El ámbito, por antonomasia, de que en las últimas clases estamos rondando de manera superficial. Me refiero a superficial básicamente porque nos hemos estado centrando en eh, los agentes. Y esos agentes sobre su operatoria siempre está vinculada al espacio público. Entonces, nunca lo hemos tratado en términos del funcionamiento y la estructura del escenario público. En principio, trabajar el tema de los jugadores sociales, los principios de organización, los temas culturales, las reglas o normas de ordenamiento concreto. Vamos a hacer una síntesis, tratar de hacer una síntesis de estos 4 puntos, desde donde podemos como entender algo de lo que sale acá, ¿no es cierto? ¿No? Hoy tenemos jubilaciones en el diario La Nación, una explicación sobre la suba, pero que no llega a la inflación, a pasar la inflación, tema espionaje, tema Fuerzas Armadas, sobre un caso de Rossi, Taylor Swift, nerviosismo porque, bueno, llueve acá en Capital Federal, eso se los aviso a los que están en provincia, y no se sabe si se va a hacer el recital, y hay una crisis nerviosa, hipotermias, en fin, tema dólar, subió el blue. Pero ahora bien, vamos, por ejemplo, a, perdón, que tengo acá, listo. Vamos a página 12. Postergan el show de Taylor Swift, nos estamos enterando en este preciso momento. Eh, Toman, página 12 también está con el tema del anuncio de aumento de jubilaciones, sin, la aclaración del tema de inflación. Hay un análisis de un exfuncionario del FMI sobre si gana Milei y el acuerdo de unos radicales de no votar a Milei, y también un tema del ejército, ¿no? Parece que de vuelta las Fuerzas Armadas están un poquito en agenda.
el ejército desaprueba el video militar que reivindicó a los Falcon Verdes. Bueno, entonces, a ver, no es solo eso, ¿no es cierto? La problemática. Pero lo que entendemos es que acá, en este pequeño muestreo de estructura del escenario público, tenemos jugadores sociales, tenemos principios de organización sobre cómo mostrar estos temas, tenemos los temas, en efecto, y tenemos, podemos decir, reglas, normas generales de ordenamiento de esos principios, ¿sí? Del 4 vinculado con el 2. Entonces, hay algo interesante de entender, para mí, muy importante, que si no uno pierde el eje, si no entiende esto que dice ahí, y estructura de historia del escenario público. Principalmente la historia del escenario público. Hay dos textos en la parte teórica que podrían elegir si les interesa esta temática, que es el texto de Hannah Arendt, de la condición humana, la esfera pública y la esfera privada, se llama el capítulo, está ahí, y un texto de Luciano Elizalde, el autor del manual, pero que analiza lo que dice Jürgen Habermas sobre la esfera pública. Es una muy buena síntesis de la complejidad con la que Habermas trata el tema de la esfera pública. ¿Por qué estos dos autores? Porque primero Hannah Arendt es la primera persona que trata el tema de manera seria y de manera sistemática desde la filosofía política, el surgimiento de la esfera pública y el desarrollo en la historia de la esfera pública. Para sintetizarlo, tiene un origen en el origen de la política, en efecto. Cuando nace la política, nace la esfera pública. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un lugar en común para ponernos de acuerdo. Hannah Arendt tiene una mirada de la política que es justamente ponernos de acuerdo en la diferencia, en la diversidad de puntos de vista. Para ponernos de acuerdo en la diversidad de puntos de vista, tenemos que ponernos a discutir, no a pegarnos balazos, a pegarnos palazos, a matarnos o a generar violencia. La política, entendida a nivel, digamos, de esta filósofa política, tiene que ver con la puesta en consenso, con la puesta en acuerdos en la diferencia, incluso en las lógicas de disenso. Entonces, ese espacio para poder charlar, para poder conversar, tiene su origen por primera vez en la historia de la humanidad en el siglo IV a.C., en la antigüedad griega, en lo que se llama el ágora, el lugar donde los ciudadanos, no todos los individuos de la polis griega, los que tienen la condición de ciudadanos, pueden en ese lugar ponerse a charlar sobre determinadas temáticas. El que tiene logos, es decir, el discurso, es decir, el ciudadano, es el que puede entrar a ese lugar para poder justamente hablar sobre los problemas comunes de la polis griega. Por ejemplo, en la Edad Media, eso no es de discusión el espacio público. No es una problemática de solucionar los temas, las diferencias. En la Edad Media me refiero a la época medieval, del 1400 del 400 al 1400, es toda esa época europea, ese espacio público que surge desde la política se banaliza a un juego de representaciones, es decir, de signos del poder de Dios en la tierra. El que tiene esos signos en la vestimenta, en la corona, en el cetro, en los contextos de torneos, de calendario litúrgico, tiene la fuerza de decisión. No es el logos griego y la racionalidad del discurso, sino es la imposición de la representación divina en la tierra. Quien tiene los signos es el que decide, en definitiva. No hay un plano de discusión. Con lo cual, podemos decir que esa esfera pública medieval está pauperizada en un juego semiótico, en un juego de representaciones. No hay discusión, no hay logos griegos. En la época del 1600 es lo mismo que en la Edad Media, nada más que no tanto en la representación divina en la tierra, sino en la representación del rey absolutista. Es la época del barroco, los tiempos de los reyes absolutos europeos y de las conquistas de otros territorios. Y entonces es la figura del rey el que
lo que se llena, podemos decir, de signos, o lo que llena de signos la representación del espacio público. Hacia el 1700 todo eso empieza a decaer con los valores de la Revolución Francesa, y el espacio público está tomado por una idea propia de la Ilustración, que es el acceso general. ¿Quiénes pueden hablar en el espacio público? Y todo el que es ser humano, en principio. Esos son los valores de la Revolución Francesa, independientemente después de que se cumplan o no se cumplan. Porque entendemos muy bien que, por ejemplo, una forma de hablar, de manifestarse, es a través de la elección, y la mujer en ese preciso momento no tenía ni voz ni voto, sino que fueron conquistas de siglos, de décadas y siglos posteriores en distintas partes del mundo. Pero se entiende que en términos de valores, de ideas, de difusiones, esa conformación del espacio público hacia el 1790 hasta esta parte tiene la fuerza del espíritu universalista, digamos. Entonces, ¿quién tiene voz y voto en la antigüedad griega? El que es ciudadano, el que tiene el discurso. ¿Quién tiene voz y voto en el espacio público medieval? El que tiene los signos de Dios en la tierra, el Papa, los obispos, los reyes, etc. ¿Quién tiene el voz y voto la Edad Media, perdón, en el espacio público del barroco, del 1600? El que está en la corte, o el propio rey. Es decir, los signos que representen a ese rey absolutista, el de Francia, el de España, perdón, sí, bueno, el de Francia también ha estado en esos contextos también, después de la Revolución Francesa, el de Inglaterra, el prusiano, el ruso, etc. En el ascenso de la burguesía, en esa etapa, es otra etapa en la que el espacio público se configura en la idea de que mientras vos seas ser humano, vos tenés voz y voto. Ah, bueno, perfecto. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, es decir, del siglo XIX, podemos decir, una consolidación del sistema capitalista como forma de, digamos, de un ascenso del mercado, un ascenso, digamos, de los problemas de los comerciantes, un ascenso de los problemas ya no de los reyes, ya no de los religiosos, y no de cualquier tipo de ciudadano, sino el de los comerciantes, comienza a acaparar toda la atención de los problemas del espacio público, principalmente porque son los financistas de muchas de las estructuras desde donde se sustenten los problemas del espacio público, es decir, la prensa y la literatura. Es decir, el periodismo naciente del siglo XIX y los escritos de la prensa, que luego se complejirán en la invención de la radio hacia 1920, con la difusión hacia 1930 a nivel popular de ese instrumento, y la popularización de la televisión en la década del 50, con fuerte componente, digamos, popular en la década del 60, y obviamente llegando hasta esta parte de sofisticación a través de la Internet y los dispositivos móviles. Entendiendo toda esa lógica última, como lo que dice Habermas, como la época del capitalismo liberal, ¿no? 5 etapas. Todo esto es para entender que hay algo que se va moviendo en la configuración del espacio público. No es algo, podemos decir, fijo. O sea, lo único fijo es la idea de su composición estructural, que es aparezco, no aparezco. Lisa y llanamente es eso. Ahora bien, el cómo aparezco, las reglas de la aparición, las reglas de cómo debo aparecer, y la estructura, la infraestructura desde donde aparezco, es la clave para entender que eso sí es variable en la historia. Entonces estamos ante un problema histórico. Hay problemas, hay temáticas que en la edad, ¿no? Que no me voy a la Edad Media o a la Antigüedad, hay temáticas de hace 50 años que hoy que hoy eh, no se tocan, y hay temáticas que antes estaban desaparecidas, es decir, mejor dicho, no aparecían, no desaparecidas, no aparecían, y hoy son centrales en los medios de comunicación. Por ejemplo, después lo vamos a charlar, pero es para entender temas relacionados a, a las diferencias que puede haber
entre los varones y las mujeres, en lo que se llama la lucha femenina, hoy tienen vigencia, o por lo menos durante los últimos 10 años o 5 años ha tenido mucha fuerza. Hace 20 no tenían fuerza, en la década del 80 no tenían fuerza muchas de las observaciones que se hacen en el espacio público desde esa temática. Para poner un ejemplo, ¿cierto? Eh, lo que hoy Habermas, porque Arendt lo trata muy general a la modernidad, a la última etapa, Habermas lo trata como capitalismo liberal, hoy día estamos en el plano de la notoriedad. Que Habermas, esos principios de notoriedad del espacio público, significa que lo más común es que se hagan pasar determinadas temáticas como colectivas, como de interés colectivo, pero que en el fondo, detrás, en lo latente de esa temática, de ese tratamiento, hay intereses privados. Es decir, la fortaleza del capital por producir más capital bajo la lógica de los intereses privados. Y eso está metido en la estructura del Estado, en la estructura partidaria, en la estructura de lo público y obviamente en la estructura del mercado. Es una mirada bastante pesimista de Habermas sobre el funcionamiento de lo público, como diciendo que siempre lo que aparece como de interés general en lo latente tiene que ver con intereses privados, que se muestran como generales, incluso el funcionamiento del periodismo. No hay periodismo como lo consideramos, como una especie de transparencia informativa de los mecanismos de poder, sino como una lógica comercial en la que se utiliza el rating de lectura o de visionado como para decir, vamos a poner este contenido, no vamos a poner este contenido, porque en definitiva yo tengo que pagar los sueldos de la empresa en la que yo construyo este sistema de medios. Y entonces busco la propia supervivencia y la propia ganancia. Es una mirada de Habermas que refiere de que ya no existe periodismo, sino existen public relations, le dice, en este sistema del espacio público. Es una mirada propia del neomarxismo, para tenerlo en cuenta como marco teórico, propio de la Escuela de Frankfurt, que es una corriente de pensamiento social que obviamente tiene como eje el análisis cultural en el capitalismo. Por eso también estas lecturas, digamos. Eh, pero más allá de los posicionamientos y decir, digamos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, podemos decir que hay una preocupación por la notoriedad y una competencia de los individuos por llamar la atención y ser uno el foco, digamos, de interés, por lo menos por un ratito, y ese es el juego, digamos, que todos están planteando desde la política, desde la economía, desde las empresas, desde el campo, desde los sindicatos, desde los youtubers, desde las universidades, desde el arte, desde el deporte, todos compiten por el visionado y por la atención de los individuos. Ese visionado en esta época ya produce un efecto, digamos, en la lógica de la publicidad con la que viven las empresas de medios o los individuos mediáticos, digamos, en la que configuran, digamos, su propio negocio, su propia ganancia, etc. Eso existe, no podríamos negarlo. Después que todo eso configure el espacio público, para mí es debatible. Sin embargo, estos autores, ¿no? nos hablan de que hay principios para entrar al espacio público y que hay una materialidad del espacio público. En la antigüedad griega, la materialidad de ese espacio público tenía que ver con una plaza y con el cuerpo de individuos que iban a una plaza y se ponían a charlar. En la Edad Media tenía que ver también con individuos que se ponían a charlar, o mejor dicho, a participar más que a charlar, de los lugares donde aparecieron las figuras religiosas, que podía ser una iglesia, que podía ser un mercado, en una aldea, etc.
en el barroco, la materialidad de ese espacio público son los pasillos de la corte y los jardines de la corte dentro del castillo. Lo que está afuera no es espacio público, eso es interesante. Y en el ascenso de la burguesía ya existe el periodismo, los folletines, algo que se imprime y puede ser panfletado, y obviamente los libros, con lo cual ahí tienen la estructura del espacio público. En la actualidad, en el capitalismo liberal, nacido, digamos, a partir del siglo XIX, obviamente hay una serie de transiciones que organizan la materialidad del espacio público, obviamente está el texto escrito, comienza a volverse complementario con los discursos, el espacio público en la radio, y obviamente se complejiza con la televisión hasta finales de la década del 90, que surge este fenómeno de la Internet con mucha más fuerza y más popularización, y en la década del 20 ya instalado y complementado con el resto, digamos, del sistema de medios. Pero fíjense, el sistema de materialidad es importante. Estamos entre lo que organiza, digamos, el espacio público desde el punto de vista simbólico, qué mostrar, qué no mostrar, qué decir, qué no decir, qué es lo que te da pudor decir en los medios de comunicación, qué es lo que te da miedo decir en los medios de comunicación, y qué es lo que, en el otro extremo, lo que te da moralidad, lo que está muy bien decir en los medios de comunicación, que llega a un punto en el que hay, podemos decir, toda una perspectiva de lo políticamente correcto en la construcción muchas veces de determinadas figuras públicas, ¿no? Como cuando uno dice, ah, mira lo que está haciendo tal periodista, está opinando de esta manera y construye una propia moralidad, utiliza el conflicto para que uno diga, mira qué bueno que es, ah, mira qué ecuánime, mira qué justo, mira qué diverso, mira qué moralidad alta, mira, etcétera, etcétera, digamos. Eh, lo que muchas veces enoja a la gente, uno podría decir, es y lo que se pone en juego muchas veces en las encuestas hoy día, principalmente para analizar a los políticos, es si eso es auténtico o eso no es auténtico, que es un poco la discusión que hablábamos antes con la notoriedad. O sea, ¿estás utilizando determinadas temáticas para que la gente piense que vos sos una buena persona? ¿O vos realmente sos una buena persona y piensa lo que está pensando, ¿no? Ese es un poco algo interesante que la palabra notoriedad y principio de publicitación de Jürgen Habermas nos ayuda a entender una categoría que está en juego cada vez que se hacen encuestas o algo por el estilo relacionado a este momento de, de medir atributos de personalidad, más aún en este contexto de balotaje. Entonces, acá está un poquito el resumen, ¿no? Antigüedad griega. Bueno, en el fondo está todo disperso como para hacer un ejercicio, pero no tenemos tiempo de hacer esos ejercicios. Esto que dije forma parte de un supuesto que está detrás, debajo de todos estos análisis que en el manual aparecen, en el texto de Elizalde. Nada más que desglosado en categorías, digamos, como para reflexionar de una manera mucho más práctica y rápida, ¿no? En las primeras clases hablábamos justamente de la categoría amplia para hablar ¿no? de los jugadores que están metidos en el espacio público, entre actores y agentes. Agentes como los decisores, ¿sí? Y actores como los que actúan las decisiones. A veces a nosotros no se nos presentan los actores como decisores, pero en el fondo son actores, no son decisores. La pregunta de la oposición a este gobierno. Alberto, ¿era actor de la gente Cristina o Alberto Fernández, el presidente, era agente? Bueno, discusiones varias sobre eso, para entender la dinámica actor-agente. ¿Es Milei hoy un actor de Macri? ¿Macri es agente? Bueno, otra discusión. Discusión, Massa, principalmente para los que están preocupados con si votar o no votar a Massa, porque antes votaron a Bullrich. Una discusión ahí ¿es Massa un actor de Cristina, un actor del kirchnerismo, un actor de la Cámpora? Eh,
y esa resolución hace decir, no, voy a votar a Milei o voy a votar a Massa, ¿no? Es un mecanismo interesante como para justamente entender los niveles, no solamente de autonomía que tiene un individuo en el espacio público, estas categorías del actor y del agente, sino también justamente como para hacer este tipo de análisis. Lo que se pone en juego siempre en un punto de análisis que de cualquier cosa que nosotros vayamos a profundizar desde la organización en la que estemos o en la que queremos, digamos, echarle un vistazo, es entender su lógica de stakeholders. Es decir, para, digo, para el que no sabe, stakeholder tiene que ver con grupos de interés. Los grupos de interés de la unidad o de la organización que yo estoy analizando. ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho ese análisis de manera somera en los distintos métodos de caso. ¿Sí? Ahora bien, hay determinados stakeholders que funcionan más como actores y otros más como agentes del espacio público en el que yo estoy metido. Si yo soy una empresa, mi espacio público tiene que ver con el comercio, tiene que ver con lo que se llama un mercado. Ahora bien, está bueno muchas veces quitarle la palabra, digamos, mercado, como para entender también que una empresa privada tiene un ejercicio de aparición como lo que puede hacer también la política en ese sentido, porque en el fondo maneja con la misma materia prima, y lo mismo también con esta idea de actores y agentes. Eh, entonces, algunas funciones que dice ahí, puede, un actor, o mejor dicho, un jugador puede ser solo un interesado en una determinada problemática. Por ejemplo, yo siempre utilizo el caso de Mastelone, que es una empresa lechera importante de General Rodríguez, creador de la marca Serenísima y todos sus productos. Y uno podría decir, bueno, ¿cuáles son los stakeholders de la Serenísima? Y uno podría resumirlos en estos, ¿no? Podríamos decir, bueno, por sobre todo el cliente, ¿no es cierto? Pero después también los veterinarios. ¿Por qué? Y porque ¿de dónde sale la leche? Después los productores, los funcionarios donde funcionarios municipales donde operan las plantas de Mastelone, por ejemplo, General Rodríguez, Trenquelauquen. Las ONGs ambientales, porque justamente están trabajando con animales, están trabajando con salud animal, están trabajando con zoonosis, que tiene que ver con la posible transmisión de enfermedades a productos que son animales, al ser humano, o enfermedades que son animales que se transmiten a los seres humanos, zoonosis. Tiene que trabajar con lo ambiental, o sea, de repente hay un olor en la planta, en la fábrica, y ese olor viene de la planta o no. O sea, y por ahí una ONG se tiene que hacer cargo. El periodismo de los lugares donde está operando la marca, principalmente las fábricas. El vecino de la fábrica, que escucha ruidos, que huele, que ve movimiento, que si lo deja dormir o no lo deja dormir. De repente tenés 100 personas que no pueden dormir a la noche por un ruido de la fábrica. Tenés un despelote podemos decir, comunicacional, que tiene que tratar. El empleado, el empleado de la fábrica, el sindicato de lecheros, los millennials que vienen, ¿no? La generación de millennials, que principalmente los consumidores, pero no estrictamente los consumidores, sino la ideología millennial que viene con nuevos valores de consumo social, y que por ahí te dicen, yo no tomo la leche porque viene de la vaca. Yo soy un hiper vegano, entonces yo te puedo llegar a tomar algo que venga de legumbres o de frutos secos, no sé, de nueces, de la leche de almendra. Y bueno, la tenés a Mastelones sacando leche de almendra, y ya no tanto leche de vaca. Los distribuidores, clave, que hace que tu producto llegue a un café, a una despensa, y que forman parte de tu mostración del cliente más básico, que es justamente
al que le estás vendiendo, porque vos no le terminás de vender al cliente, al consumidor final, sino que estás utilizando intermediarios. Entonces vos fíjense que esto es un esquemita para razonar que nos permite entender que Mastelone no es sus clientes solamente. Es todo un aparato de stakeholders, es decir, de grupos de interés que hay que hacer ese mapa constantemente de los lugares en los que laburamos. Ese mapita nos sirve a nosotros para pensar un desglose siguiente, que es el de eh, los jugadores interesados, ¿sí? Los jugadores de decisión, los jugadores de producción y distribución masiva de información y los jugadores de intermediación. Eh, ¿Para qué? Volvamos a las funciones posibles. Para tener más capacidad de decidir sobre un problema que pueda surgir con otros jugadores. O sea, si yo tengo en cuenta el mapa de stakeholder y se me activó el de los vecinos, pero yo me estoy relacionando con ONGs, con funcionarios del municipio, con el sindicato, con nuestros propios empleados, bueno, tengo mayor capacidad de gestión del problema, que, si yo no, que simplemente si yo me relaciono nada más con los empleados de mi planta. Dice ahí, para producir versiones y conocimientos o datos, exactamente, si yo tengo un buen vínculo, que es lo que hablábamos antes de manejar las relaciones institucionales, que es, en el fondo es manejar las relaciones con la comunidad. Porque la palabra relaciones institucionales parece que ya termina siendo una etiqueta de puerta de un área, de una organización, y termina siendo algo que no sabemos muy bien qué relaciones institucionales. Relaciones con la comunidad, relaciones con los stakeholders. Podemos ante un problema producir versiones, conocimientos, datos, que alguien incluso pueda salir a hablar. Dice ahí, también reintermediar y desintermediar al resto de los jugadores de modo privado o secreto. Es decir, de repente eh, hay un grupo de vecinos que se juntó frente a la planta con pancartas y aplausos y fuegos artificiales, vinieron los medios de comunicación. Probablemente venga después el municipio, probablemente venga el grupo, las ONGs, pero como yo tengo vínculo con las ONG, como yo tengo vínculo con el municipio, justamente puedo desintermediar a ese problema, a esos jugadores que se me volvería mucho más denso, y utilizar en esos casos la intermediación, reintermediar a estos jugadores con los que tengo vínculo para ir juntos con el municipio, para ir juntos con la ONG y hablar con la gente para explicar con datos, con versiones concretas lo que está sucediendo, ¿no? El motivo por el cual hay ese olor, supongamos, o el motivo por el cual hay ese ruido que no permiten dormir. Entonces, para eso uno podría utilizar, digo, los stakeholders, ¿viste? Porque aparecen los stakeholders también como una cosa abstracta y en el fondo tiene que, no, el mapa que uno produce, lo produce para intervenirlo, no para dejarlo como un esquema de, cuando haya un problema me comunico. No, para relacionarme previamente. Entonces, se dividen estos jugadores en jugadores interesados, o vos tenés el problema y bueno, se activan unos jugadores interesados en ese problema, ¿no? La función de gestionar los intereses de ese grupo, ¿no? Si es un grupo de vecinos, entendemos que por ahí necesita algo muy concreto, que es que no haya olor o que no haya ruido. Si es una ONG, bueno, por ahí no solamente necesita, si es ambiental, no solamente necesita que se solucione el problema ambiental, necesita una cierta publicitación, porque la ONG funciona con la idea de fondos, entonces necesita más difusión. Entonces entendemos que ahí ya la ONG tiene un interés, que es fondos o voluntariado. O mejor dicho, difusión para tener fondos o para tener voluntariado. Entonces, ahí estamos entendiendo el interés propio de la organización. Entonces, es ir entendiendo también la lógica del interés dentro del problema. Digamos. ¿Qué es el interés que tiene el intendente o un funcionario del intendente? Y solucionar un problema, en principio, formar parte de la solución de un problema para generar un consenso
en el que él se haga beneficiado, él o ella. Entonces vos decís, bueno, y si el problema es irresuelto, desde el vamos, o le parece demasiado complejo, entendemos que va a ser muy difícil que el intendente o el funcionario se meta, porque es muy difícil de solucionar y le puede restar votos a un problema que es de una empresa, ¿se entiende? Entonces es entender la lógica del interés dentro del problema. Los interesados son parte del estudio de observación de la organización. Los jugadores de decisión dentro del problema. ¿Sí? Funciones relacionadas con la aplicación de sanciones informales y formales de los agentes y actores interesados. Claro, formales puede ser la sanción de una denuncia de una ONG, una denuncia de un intendente a la justicia, de un colegio de abogados, del Rotary Club, de una parroquia. O sea, ¿qué quiero decir? Digo, hay un montón de agentes que por ahí están jugándose en otros planos, pero que se involucran en una determinada problemática de Mastelones, por ejemplo. Entonces es entender si hay lógicas, digamos, de decisión fuertes, como las sanciones formales, como las denuncias, o las sanciones informales, que tiene que ver con justamente empezar determinadas, determinados agentes marcar cancha, ¿no? Y es interesante la dinámica, y podría ser estudiada, la dinámica que ha tenido la Iglesia Católica, los actores de la Agencia Católica, o los actores del arzobispado, o el episcopado, en relación a las elecciones, ¿no? Entonces, los llamados curas villeros hicieron misas de desagravio a el planteo que hizo Milei hace unos años sobre lo que opinó del Papa Francisco. Después, vos vas a la peregrinación a Luján, aparece una cierta cartelería que es contra Milei. Después, en la iglesia en la última semana se abre de la discusión ya del balotage y dice que no tiene, desde la visión, digamos, de su arzobispo, Cuervo, dice, nosotros no vamos a tomar postura, la Iglesia Católica no toma postura en esta elección. Punto, listo. Después, el padre Pepe, que sí toma postura, pero que la Iglesia Católica, desde el arzobispado, dice, es una postura de cada individuo, de cada sacerdote. Entonces, son las cuestiones de decir, bueno, ¿qué tan fuertes son las sanciones informales de parte de la Iglesia Católica? Y eso es interesante en el espacio público. Y eso son sanciones que se juegan en el plano, digamos, de decir, no estoy de acuerdo, esto está mal, esto está bien. Lo mismo, en la misma lógica, la comunidad judía con respecto a los actos terroristas en Gaza. Y la intervención militar que ahora está sucediendo de parte del ejército israelí. Bueno, hay una serie de conflictividad que produce el problema de palestinos e israelíes, que la comunidad argentina israelita, la AMIA, la DAIA, están en estado de alerta en esa lógica de debatir las posiciones principalmente de lo que uno podría decir pro-palestinos, o la mirada que puedan llegar a tener sobre la invasión. Entonces hay toda una activación. Esto como para decir comunidades religiosas en estado de alerta en diferentes escenarios. Uno más internacional, aunque con fuerte implicancia de la Argentina por el caso de los rehenes de origen argentino en Hamas, en el conflicto con Hamas, y el otro más particularmente local con el conflicto, digamos, de la voz de una gente muy importante en la Argentina, como es la Iglesia Católica. Como para darse cuenta de jugadores de decisión que tienen que ver más con sanciones informales. Eh,
puede tener intereses o se pueden aliar para conseguirlos, ¿sí? La racionalidad técnica y moral de estos agentes es central para diferenciar ciertos aspectos del espacio público de otros. Y después, los últimos dos, jugadores de producción y distribución masiva de información, obviamente que esto podemos ir implosionado en el sistema de medios con el mundo del, del streamer o del youtuber, ¿no? Crean representaciones de los intereses y de las decisiones de otros agentes. Eh, Hay algo que es genial, que es, le pasa a mucha gente de mi generación. Acá hay gente más joven y otros son más generacionales míos. Y por ahí lo podrán entender los que son más generacionales. Eh, yo la verdad me perdí el fenómeno Taylor Swift. Me lo perdí. O sea, ¿qué quiere decir? No puedo entender que haya tanta gente que ame a esa mujer. No lo puedo entender. No digo que esté mal. Estoy diciendo, me perdí el fenómeno, el proceso de construcción de Taylor Swift. O sea, me tengo que poner a revisar, a ver artículos, a ver. Claro, me lo pierdo porque de repente el tipo de consumo en la lógica del algoritmo dentro de la Internet no está Taylor Swift. Y no hay nada parecido a la música de Taylor Swift. Entonces hay algo que el ofrecimiento de la propia lógica algorítmica y por ende también mis propios intereses que refuerzan esa lógica y refuerzan también el ocultamiento que para mí significa esa figura en mi interés, que de repente viene a la Argentina, explota en los medios de comunicación tradicionales y quedo sorprendido. Por ahí soy el único sorprendido de esta sesión, pero por ahí no, digamos, lo abro como panorama. Lo mismo, digo, como muchos fenómenos que replican los chicos de entre 16 y 23 años, o sea, de consumos culturales. De repente, si uno hace el ejercicio de meterse, una persona de mayor de 30 años, si se mete en tendencias de YouTube y ve lo que está viendo la gente en su máxima, digamos, su máximo visionado, y por ahí hay músicas y contenidos que vos decís, yo no sé si estaría más de 15 minutos viendo esto, más de 3 minutos, pero bueno, el laburo de nuestro, como todas personas que se dedican a la comunicación, es el tratar de entender ese fenómeno. ¿Por qué está eso dando vuelta? ¿Por qué esa música? Por qué de repente hay 1,5 millones de seguidores de una chica porteña que lo que hace es mostrar cómo es su día, digamos? Sin ninguna novedad, digamos. Y por ahí no sé, un intelectual de física del CONICET que abrió su cuenta hace poco de canal de YouTube, no lo tiene, digamos, no tiene ese interés. Bueno, estamos hablando de la conformación, las reglas de juego del funcionamiento del espacio público. Hay cosas que llaman la atención y son miradas, consumidas y otras no, digamos, y que implican, y muchas veces tiene que ver con la complejidad de lo que se está transmitiendo, ¿no? Entonces, los jugadores de producción y distribución masiva de información. Bueno, depende del tema y la problemática que estemos tratando. Y bueno, hay jugadores de producción y distribución masiva de información que es estar atento a la posibilidad de que aparezca en un programa de televisión de 3 de la tarde, de espectáculos, o que aparezca en Crónica, en alguna de esas secuencias de entrevista para visualizar un tema que a mí me interesa. Ahora bien, por ahí no me conviene eso. Para mí lo que me conviene es aparecer con un streamer, con un Momo, uno de estos personajes que tienen como una rimbombancia y un interés masivo que hay que ver cuánto dura, pero que en el momento me es necesario poder difundir. Entonces, lo que yo estoy queriendo tratar acá es justamente que los jugadores de producción y distribución no es lo clásico mental que tenemos, que es decir, bueno, voy a,
voy a América 24, voy a TN, voy a C5N. No, oh, cuidado, por ahí tiene que ver con ir a canales de YouTubers que tienen una masividad a la gente con la que yo estoy involucrado. Los jugadores de intermediación tiene que ver justamente con que son intermediarios no observados, de traductores entre los agentes de interés de decisión y los agentes de producción y distribución y representación. Eso va a depender del funcionamiento del problema, o sea, del conflicto en sí. Por ahí, ante un conflicto como el que planteé de Mastelone, por ahí los intermediarios pueden ser el propio sindicato, digamos, que desactive una problemática que tenía yo con los vecinos, o sea, es decir, la empresa con los vecinos y la empresa o con el municipio. Y de repente el sindicato es un intermediario o el municipio es un intermediario, cuando, por ejemplo, la empresa tiene problemas con el sindicato. Entonces, ese mapeo previo de jugadores sociales es necesario como para entender que en algunos casos van a ser algunos de esos jugadores van a ser decisores y en otros no lo van a hacer, y en algunos otros, esos que fueron decisores van a ser intermediarios, y así sucesivamente. Es como una especie de mapa de jugadores que uno tiene, que se pueden ir eliminando o agregando, y una serie de iluminaciones que uno va haciendo en función del conflicto. Digamos. Ilumino más a este jugador porque en este conflicto sí es necesario como intermediario, por ejemplo. ¿Alguna pregunta, alguna observación de lo que hemos estado hablando, de los ejemplos? Me interrumpen cualquier cosa. ¿Eh? Entonces, eh, una tarea organizacional con respecto a los jugadores, es como un objetivo final, ¿no? Conseguir el mayor consenso posible, consenso para uno, ¿no? Para la propia organización, e incluso el disenso más silencioso sería conveniente, ¿no? Como que si de repente entendemos que hay gente o hay una versión sobre el acontecimiento que a nosotros no nos conviene, pero está en silencio. O sea, en la política eso se sabe muy bien. O sea, es decir, un candidato tiene un cúmulo de versiones, pero que no salen en el espacio público. El motivo muchas veces eh, que el medio o, o los intereses que se están jugando ahí no tienen las suficientemente pruebas para sacarlo al espacio público, como lo que está sucediendo muchas veces, o dice que el Diario de la Nación dice que hace eso, eh, es el, que, que para recibir una denuncia de alguien que viene con cara y nombre y apellido, eh, para que el periodista lo saque al espacio público esa denuncia, la denuncia tiene que ser judicial también. No solamente tiene que ser una denuncia informal, digamos, sino que también tiene que ser judicial. Entonces, a partir de ahí lo hacen público. Dicen que están haciendo eso. Eh, entonces, ahí se pone en juego eh, lo que muchas veces un medio de comunicación dice, bueno, yo esto no lo voy a publicar. O porque tampoco, digo, lo que se puede jugar en juego en relación al derecho de la información tiene que ver con que, bueno, el medio también se hace cargo ante una denuncia de un perjudicado, de una injuria, de una calumnia, etcétera, etcétera. Estudiar también cómo funciona la injuria y la calumnia en el derecho argentino es clave como para saber cuáles son los márgenes de acción, de intervención en el espacio público, pues clave. Porque justamente es la que va a muchas veces a entender que ciertas versiones de disenso se vuelven silenciosas. Y eso sería lo conveniente, en la lógica, digamos, del objetivo en relación a los jugadores.
Hay una serie de principios, y los pasamos un poquito velozmente, que tiene que ver con los principios de organización del escenario público. Entender que hay siempre un centro y una periferia, y que recién repasamos muy por arriba, coincidió lo de Taylor Swift en el Diario de la Nación y página 12, coincidió el tema de la inflación, ¿sí? Y para el Diario de la Nación el tema del dólar blue sigue siendo importante y para la página 12 no. Bueno, para poner ejemplos. O el tema de las Fuerzas Armadas en La Nación tiene que ver con un video contra Rossi y en página 12 tiene que ver con un video o una información de una defensa de los falcones verdes como símbolo de la dictadura. Entonces hay que ver cómo todas esas temáticas por ahí se centralizan y otras se vuelven periféricas para un determinado medio, pero que en definitiva están todas rondando y todas van a replicarse. Principalmente se aparecen en los grandes medios. Entonces, el, hay determinadas, como decíamos, podemos analizar que determinados temas que en el 2017-2018 como asuntos de género estaban muy en el centro y hoy por determinados temas de agenda más vinculados a la económica están más en la periferia. Por más que uno, sus intereses y cuestiones ideológicas que estén por ahí vinculados con una agenda progresista, deseara lo contrario, pero no tiene tanta la fuerza. Muchas denuncias que se hacían en el 2017 que como las que se hace hoy. Tiene que ver con cómo funciona el espacio público en centro-periferia. Y eso es cultural. Y eso es cultural. Y hay que entender el fenómeno cultural, de por qué ciertas cosas se vuelven periféricas y otras cosas se vuelven centrales de atención. Obviamente, el principio de organización básico tiene que ver con la aparición, de ser conscientes de, de que esta es la categoría central. Y obviamente, en otra época, ciertos temas no se hablaban y hoy se hablan. Por ejemplo, temas de intimidad sexual en la década del 70 en el espacio público que podría aparecer en el diario Clarín, La Nación, en el diario La Razón, en Canal 9, en Canal 13, en Radio Rivadavia, eh, con los conductores de esa época, o en la década del 60, esos temas de intimidad sexual hoy no aparecen. Y hoy estoy seguro que si nos metemos en Infobae o en La Nación o en Clarín o en Página 12, algún tema de intimidad sexual va a aparecer, ¿no? Entonces eso tiene que ver con justamente entender el fenómeno de por qué no aparecía antes, por qué aparece ahora, qué condiciones están dadas para que eso aparezca, etcétera. Una cosa puede justamente, es el tema de la aparición de determinados temas pueden facilitar que aparezcan otros. Eh, Como podemos entender que ciertos temas de, que antes eran tabú vinculados a la intimidad sexual permitieron que determinadas voces vinculadas a asuntos de género pudieran plantear sus problemas, digamos, a nivel social. Después entender que el espacio público, el escenario público funciona dentro de una estructura de crítica. Vos salís al espacio público y vas a ser criticado. O sea, hay que meterse el chip en la cabeza. O sea, y hoy los niveles de crítica pueden pasar por niveles estéticos o discriminaciones muy básicas, digamos, que no pasa, no pasa por un nivel de crítica argumentativa, digamos, sino que es más bien una cuestión emocional estética. Entonces, entender ese funcionamiento crítico y la evolución también en el tiempo es entender algo también de ese espacio público. O sea, salir en el espacio público en la década del 80 implicaba muchas veces tener el tiempo de argumentación, ¿no? Eh, uno ve esas intervenciones en la década del 80 de programas como Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt, y uno lo que se encuentra, bueno, son largos discursos
de los políticos, y hoy tenés una serie de entrevistadores que te interrumpen constantemente entendiendo que hay también una lógica de intereses, ¿no? O de perjudicar o de levantar. O te interrumpe para mejorar tu discurso, te interrumpe para trabar y que vos no puedas desarrollar. Esa lógica crítica es la que mantiene, digamos, en vilo el funcionamiento del espacio público. Obviamente es más emocional esta, tiene que ver con volver más dinámico y entretenido, y también tiene que ver con justamente hacer calentar al otro, enojar, que es justamente uno de los criterios que no aparece en este texto, pero sí está en algunos textos que he estudiado sobre el tema, que se llama generar procesos de subjetivización. ¿Qué significa eso? Que es mejor que que una idea aparezca como conflicto que una idea aparezca personalizada en una persona. Piénsenlo. Piénsenlo en la lógica de los reality show. ¿Por qué de repente hace 20 años toda toda la televisión fue moviéndose hacia el vivo, es decir, moviéndose hacia la lógica de la imprevisibilidad y al funcionamiento de lo que está sucediendo es en vivo y hay un conflicto? Entonces vemos la reacción espontánea del conflicto. Es decir, no, no, no vale tanto como en la década del 60-70 que una persona fuese a un medio de comunicación, o en la década del 80, que fuese a un medio de comunicación y dijera, no, yo soy una persona infiel, le fui infiel a mi mujer, eso que está, esas pruebas que están ahí son verdaderas, que una persona que está diciendo lo mismo con la mujer adelante, ¿no? Eso en esta época es clave, ¿no? La conflictividad de la reacción. O sea, esa persona está diciendo, sí, fui infiel, le digo a todo el mundo que fui infiel, pero lo está diciendo frente de la mujer y la cámara está filmando a la mujer. Y eso la gente lo ve más que a la persona sola, sin la mujer, haciendo una confesión. Entonces, hay estructuras de reality crudas que se organizan desde ahí y muchas veces los mensajes llegan más fuertes de esas lógicas. Por eso, eh, todo lo que puede hacer un guión gestionando un mensaje desde esa lógica es una posibilidad muy alta de éxito, pero muy alta de posibilidad de mostrarse el guión. Es decir, si no está bien actuado, no está bien entrenado, no se controlan ciertos aspectos externos de la información, de la generación del acontecimiento, podemos decir performático, podés pasar de un gran beneficio a la cancelación total de tu participación en el espacio público porque sos un chanta, digamos. De estos casos en política ha habido muchos, como por ejemplo personas que salen con el periodista a la calle y ya tenían organizadas las personas ciudadanas que se acercaban a saludar al candidato, ¿no? Eh, Tiene fuerza, fulano, qué sé yo, y eran propios de militantes, después se sabía. Eh, o una apuesta muy grande, que uno no diría que está dentro de un guión, pero una apuesta bastante grande, que podría haber salido mal, pero que tiene que ver con esto, con los procesos de subjetivización, es decir, con la muestra de un conflicto, y que eso, que en el fondo tiene que ver con jugársela, en principio. Si no, o sea, es decir, siempre te conviene jugártela. Para poner un caso viejo, el asesinato de una niña que fue buscada durante unos días, unos largos días, que es el caso Candela, y encontrada la chica en un basural, el cuerpo, qué sé yo, y los medios cubriendo el momento en que la madre va a reconocer el cuerpo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires al lado. Ese momento de tensión dramática es lo que estamos hablando. ¿Era un beneficio para Scioli hacer eso? Bueno, no vamos a hablar sobre eso, en un caso muy triste, muy triste. Pero el tipo lo hizo. Y es entender que ese proceso de dramatización
tiene un costo. Pudo haber salido muy mal para Scioli. No sé cómo salió en definitiva, porque en el fondo no tenía que ver estrictamente con la campaña a presidente del 2015, estrictamente, no estaba en el momento de campaña. Pero lo cierto es que son momentos de intervención en el que uno diría, pero esto no debería ser el modo, esto no debería ser racionalizado o pensado. Bueno, en principio sí diríamos, pero entiendo esa posición de decir, esto debería ser el político en general, ¿no es cierto? Debería exponerse a todas las situaciones. Bueno, en principio entendemos la política desde un punto de vista estratégico. Entonces entendemos que posicionarse en un lugar le trae beneficios y a veces le trae perjuicios. Estudiar y analizar en profundidad las posibilidades o las amenazas es un poco la clave de nuestro trabajo. Pero en definitiva, digamos, la posición de una exposición constante, como la que puede tener, por ejemplo, el que entiende muy bien esto de los conflictos y las subjetivizaciones, por ejemplo, Juan Grabois. Pero yo creo que lo hace no desde un punto de vista de entender la comunicación como una especie de, a nivel estratégico. El tipo es así, para mí, yo le creo, otra gente puede decir que no, pero el tipo se mete en las marchas, se mete con los senegaleses, se mete en situaciones en las que es apresado por la policía. Después hay todo un aparato de comunicación que puede llegar a justamente estar organizado y que es cuando él está esposado con los senegaleses dentro de un móvil policial o cosas por el estilo. Pero que entendamos que la lógica, independientemente de Scioli, independientemente de Milei, independientemente de Grabois, etcétera, que entendamos que la lógica de la dramatización, es decir, cuando hay conflicto, hay más visualización, hay más interés, y siempre a través de un conflicto se deja un mensaje. Otras variables que tienen que ver justamente Perdón, con... Sí, sí, Pablo. el otro día decías que uno entra en conflicto con alguien para negociar, Sí. entonces las petroleras o las productoras de nafta entraron en conflicto a propósito para lograr el aumento que les terminó dando Massa, o fue toda una puesta en escena así acordada entre ambos. ¿Y vos qué pensás? Porque No, vos haces un... no sé. Vos haces, no, vos haces... A Yo ver. soy un amateur. En principio, vos lo que me estás preguntando es un análisis, no me estás preguntando la eficacia de la afirmación. No, la Entrar eficacia es clara. La eficacia, claro, la eficacia es clara. En lo que yo pienso, me parece, lo que yo puedo llegar a pensar, yo debo confesar que está muy asociado a lo emocional mío, digamos. O sea, entonces yo tengo que hacer ciertas clarificaciones. O sea, obviamente yo tengo una postura alrededor del balotaje. Y yo con todo trato de que eso no esté visible. Porque lo que yo trato de hacer es justamente que entendamos todo que esto es un trabajo de distanciamiento emocional para forjar un planteo, no de análisis, podemos decir, objetivo, pero sí entender que hay determinados elementos que existen y que por ahí tienen que ver con algo que está en contra de mi postura. Entonces, yo no me, podría decir, yo no me informé demasiado sobre el caso, Pablo, con lo cual pateo la pelota a la tribuna, eh, pero en principio entiendo que hay una lógica que hay que entender que cuando ocurre un caso así hay que ver quién es el beneficiado. Lo dejaría en ese plano. No sería tanto, digamos, como dijiste, no sería el problema la eficacia de la afirmación, estoy de acuerdo con la afirmación. O sea, uno entra en conflicto para negociar, perfecto. Ahora bien, como petrolera, entraste en conflicto para negociar en un momento de campaña. Digo, ese es el marco. Eso es su objetivo. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal. Eso es su objetivo. Te la jugaste, podría decir. muy Como, kamikaze.
muy kamikaze. Como empresario, como líder, te la recontrajugaste, apostaste. Porque esa negociación podría haber sido 2 semanas más, nada más, pero te la estás jugando ahora. Bueno, listo, estás marcando posición. En principio, desde la política podríamos leerlo así lisa y llanamente. Eh, entonces, analizando el marco donde sucede eso, uno podría decir, bueno, ok, las petroleras tomaron posición. Eh, Incluso en distintos ambientes se habla de versiones de que eso puede volver a ocurrir. Pero son versiones, o sea, son rumores. Pero que ya existan rumores está dentro del juego de campaña. Y independientemente si gana Milei, si gana Massa, a nosotros nos servirá como caso el tema este. Y decir, bueno, mira el resultado, digamos. Mira cómo jugaron. Y habrá que seguir el caso, cualquiera gane, sobre este tema de las naftas, las petroleras. A ver cómo funciona. Interesante. Yo no sé que alguien había preguntado hace una semana cómo era el tema porque ¿por qué no tocamos temas actuales, ¿no? Bueno, hoy tocamos todo, podemos decir. Eh, pero bueno, hay que tener ese equilibrio, ¿no? Hay que tener ese equilibrio. Em, Después, hay que entender que el juego del espacio público también está organizado en discusiones, es decir, cuáles son las discusiones. Hoy las discusiones están todas tomadas por la campaña, por el balotaje, eso no cabe duda. Eh, pero hay otras discusiones dando vuelta, que por ahí que se vinculan con todo, con el macro, ¿no? Como si el tiempo de campaña electoral, 2 semanas antes de una elección, toma todas las discusiones. Pongo el caso de Boca, ¿no? Boca perdió la Libertadores, la final, perfecto. Hay, dentro de unas semanas, elecciones en Boca. Macri decide ir a Boca a competir eh, contra Riquelme. Bueno, ¿es una discusión partidaria de un club? Sí, no cabe duda, pero que está absorbida por la problemática nacional. O sea, básicamente por los actores. Eh, la Si discusión volvemos, económica. Sí, si volvemos al caso de Taylor Swift que nombrabas recién, sí, aparecieron afiches que decían Swifties no votan a Milei o algo por el totalmente, estilo. Es decir, algo totalmente. descabellado en otro ámbito. Totalmente, totalmente. Genial. Y por otro lado, uno diría, bueno, la discusión, ¿cuál sería la de Taylor Swift si no estuviésemos en campaña? El fenómeno del fanatismo de miles y miles de personas sobre esta estadounidense. Y vos decís, bueno, bien, o sea, y estaríamos pensando, pero ahora, como estamos en campaña, la macro discusión ordena todas las discusiones internas. Entonces estamos viendo si ¿no? TN, por ejemplo, lo que hace es tratar de demitificar que las fanáticas o los fanáticos de Taylor Swift votan a Massa. Entonces te ponen, no, a fanáticas diciendo, no, yo voy a votar a Milei o voy a votar en blanco. Entonces hay todo un juego mediático de discusión de campaña metido en Taylor Swift, como vos bien decís, Valeria. Em, y obviamente ese fenómeno como decíamos, bueno, ¿cuáles son las discusiones y las posiciones dentro de las discusiones? Es como podríamos hacer el mapeo de eso semanalmente, qué se está discutiendo, y entender que esas discusiones tienen lógicas de notoriedad como las que planteé recién. O sea, muchas veces el enojo, las broncas, las discusiones, la violencia, la vehemencia, visibilizan más estas cuestiones, digamos, de discusiones sobre otras discusiones. Hace unas semanas estaba la discusión, hace un tiempo a otra parte, la discusión de la deuda de Independiente
y que se va a convertir en bancarrota y que tiene que ver con muchas veces no convertirse en sociedad anónima, bla, bla, bla. Aparece un chico que es de las redes sociales, que se encarga justamente de hacer estas recaudaciones multimillonarias, Santiago Maratea, y que se va a encargar de juntar la plata de la deuda del Club Independiente. Bueno, perfecto. En principio, ahí no hay discusión. La discusión nace sobre si este chico se lleva un porcentaje o no se lleva un porcentaje de esa recaudación. Y entonces eso adquiere notoriedad. Y entonces algunos se posicionan de un lado, otros se posicionan, otros dicen yo doné, soy un boludo, yo doné y me hago cargo de Independiente, no de lo que es Santiago Maratea. Y otros dicen yo le creo a Santiago Maratea. Y todo esto es una campaña de desprestigio. Eh, y entonces esos posicionamientos, o sea, por ejemplo, de esa discusión, hoy, por ejemplo, ya no tienen notoriedad. E incluso hace poco se cortó la donación, se llegó hasta un cierto punto, no se llegó al objetivo, pero se pagaron muchas deudas, etcétera, etcétera, pero ya la discusión se había licuado en otras discusiones, o sea, ya había perdido notoriedad. Y el tema de la fama es también entender cómo se es famoso, ¿no? Dice, contrario a infamia. Depende de cierta carrera moral, de cierta reputación. Mirta Legrand tiene una fama diferente en algunos aspectos, aunque de la misma naturaleza del mundo del espectáculo, que es Susana Jiménez. Ya Nelson Castro es de otra naturaleza porque viene del periodismo. Héctor Larrea sigue existiendo, pero ya no tiene fama. Tiene fama, tiene una fama, podemos decir, tiene una carrera moral, pero ya no tiene la notoriedad. Eso es lo que quiero decir. Héctor Larrea era un conductor muy importante, principalmente de la década del 80 hasta parte de los 90, que ahora está muy viejito, y llegó a tener unos ratings como los que podía llegar a tener Marcelo Tinelli. Es como, podríamos decir que era el Marcelo Tinelli de la década del 80. Habrá que ver qué le pasa también a Tinelli en ese sentido, que también tiene una carrera moral, es decir, una fama. Hay que analizar si la caída del rating en Marcelo Tinelli de los últimos 3 años está vinculado con el tipo de carrera moral que hizo y el tipo de valoraciones que hacen las nuevas generaciones de entre 16 y 25 años de ese tipo de atributos de la carrera moral que tiene Tinelli, muchas veces asociadas eh, a una forma de tratar el cuerpo de las mujeres, muchas veces asociadas a un humor que hoy no tendría cabida en el humor de los más chicos. En efecto, es como entender cuáles son las reglas del funcionamiento de la fama. Hay, para abarcar los temas culturales, ¿no? Es como que nosotros los temas culturales le llamamos agenda. ¿Cuál es la agenda? Y vos la describís en temas. Hicimos un poquito al principio. Inflación, Taylor Swift, Fuerzas Armadas y balotage. Si querés dólar blue, bla, no sé. Digo, hay unos temas, ¿no? Y ciertos temas funcionan por oleadas, como por ejemplo los policiales, ¿no? De repente siempre hay por ahí secuestros, pero de repente hay un secuestro que tiene una serie de características de noticiabilidad muy fuertes, porque, por las características de la víctima, o porque puede ser una persona pública, o porque puede ser una niña, o porque puede ser alguien de clase media alta, y después te das cuenta por los registros o porque mirás otros diarios que publican todos los días, esta como Crónica, el diario de Crónica, y efectivamente los secuestros ocurren constantemente, nada más que los medios se suben arriba de una ola, ¿no? Entonces hay que entender que muchas veces estas temáticas, los temas funcionan en estructuras de olas, que no son estables en ese sentido. Y hay unas ciertas características, el de umbral de realidad, el de marco de referencia, el de representaciones o el de expectativas, que sirven justamente para entender
desde dónde se organizan muchas veces estas, eh, estos planteos, digamos, de las temáticas. Es decir, hay temas, por ejemplo, que se presentan como la forma de comprender la realidad. Por ejemplo, eh, hoy la política está como muy asociado a algo negativo. Eso es un umbral de realidad. ¿Es negativa la política? No, no es negativa la política. La política es necesaria. Ahora bien, distintas presentaciones, distintos comportamientos, distintos casos de corrupción o planteos, digamos, ideológicos que desprestigian la política, hace que de repente vos le preguntes muchas veces a un chico de 10 años sobre qué pensás que es un político y te habla de robo, te dice que es algo que está mal. Bueno, eso es lo que de alguna manera producen determinadas cuestiones que tienen que ver con decir la temática en el espacio público se presenta como algo negativo, como umbral de realidad. Eh, por ejemplo, el tema del dólar blue es un umbral de realidad, es un indicador económico, indudablemente, pero es un umbral de realidad básicamente porque pareciera que el dólar blue es el indicador de cuán mal estemos económicamente. Entonces, cuanto más diferencia entre el peso y el dólar haya, cuanto más pesos necesitemos para comprar un dólar, efectivamente eso es un umbral de realidad económica. Y Manuel, entendemos, sí, te pregunto, ¿está vinculado al fenómeno de la posverdad, digamos, que ahora se está hablando mucho sí, también? sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que la posverdad sería un mecanismo, sería un mecanismo. Eh, esto sería en lo que sería lo estoy entendiendo de esta manera, la posverdad vendría a vincular la capacidad que tiene la presentación de determinados temas como umbral de realidad. Entonces es como una especie de acostumbramiento, es decir, de inercia, de consumo sobre la información de los medios de comunicación, de que todo lo que digan es verdad. Entonces, es decir, como umbral de realidad. Entonces, el mecanismo de las fake news es jugar con ese umbral de realidad, diciendo, bueno, apareció. Y después es falso. Pero no importa, ya creó el umbral, ya la información pasó a ser realidad y implica que yo tenga o que mucha gente tenga que hacer el esfuerzo de revisar los medios de comunicación sobre una temática que nunca existió. Eh, yo estudio cuestiones distintas, ¿no? En temas sociológicos. Uno de los temas que estudio muchas veces es el suicidio. Y una vez me comí una fake news sobre un pacto suicidia en Salta. No existió, fue falso. Se hablaron de 9 muertes, de adolescentes que habían hecho un pacto suicida. Y no existió. Y los medios de comunicación se lo comieron, porque los medios lo replicaron. Y los medios mismos se encargaron de demitificarlo, pero a mí ya había quedado la información. Y pasaron meses para yo con alguien estar charlando y me dijo, no, es una fake news de acá a la China. Y a mí me había quedado con que había existido. Y yo estaba operando determinadas deducciones vinculado a los pactos, como si fuese real, cuando en realidad nunca había existido. Y entonces decís, pará, no existió ese pacto entre personas que no se conocen, digamos. Entonces, me dejé llevar por una fake news que obviamente se sostiene con una idea de umbral de realidad. Los marcos de referencia tienen que ver con esquemas lógicos de interpretación. Lo vimos recién. Inflación noticia de aumento jubilatorio en página 12. La noticia es que va a haber un aumento para los jubilados. Y eso es un marco. Eh, el,
el diario La Nación pone esa misma noticia, pero enmarcada en la crisis económica y en la insuficiencia de ese aumento, porque no pasa el umbral de la inflación de este mes, supongamos. Entonces, son los juegos de perspectivas ideológicas que se juegan para leer unos determinados acontecimientos. El laburo más difícil nuestro es tratar de leer todos los marcos. Como cuando te dicen, lee Clarín, lee Página 12, lee La Nación, lee Infobae, lee Perfil. Y después no te queda tiempo para vivir. Claro, es decir, lo que pasa es que nosotros laburamos con eso y hacemos una especie de lectura transversal, ¿no? Y hacemos una lectura más profunda sobre temas que nos interesan. Eh, o sobre los candidatos, por ejemplo, algo que surgió, ¿no? Estas últimas semanas, sobre los datos de encuestas. Hay encuestas, ¿no? Sobre el marco de referencia, el enmarque sobre la lectura de encuestas, sobre los resultados. Bueno, entonces vos decís, hace 5 días salieron unas encuestas unas 5 encuestas que las 4 le daban a Milei por arriba de Massa. Obviamente la gente que quiere votar a Massa se deprime. Y la gente que quiere votar a Milei se alegra. Eso es en principio. La lectura de cada marco, desde la perspectiva, digamos, de los que ya decidieron su voto. Por otro lado, Milei sale en una nota con Jaime Bailey diciendo que las encuestas que salieron los últimos 3 días, o sea, por estas que salieron, no las que salieron hoy, fueron una operación de masa para que mis votantes, o los que decidan votar por mí, se relajen y no vayan a votar. Porque como hay una lógica de que el fin de semana hay un feriado y los más pudientes pueden largárselas a pasársela en un viaje o algo por el estilo, como va a votar, como va a ganar Milei ya en las encuestas, yo no voy a ir a votar porque tengo un viaje, no sé, a Miami para pasarla bien o a comprar cosas. Entonces hay algo ahí de enmarcamiento de los datos es interesante, porque la lectura de Milei, es decir, el asesoramiento estratégico de Massa es muy bueno y lo que está haciendo es eso. Por otro lado, los enmarques pueden ir por otro lugar. Es decir, el que no decidió su voto se sube al carro ganador y podemos leerlo de esa lógica. Y hace que esas encuestas lo muestren a Milei como ganador, haciendo que esos decisores se suban al carro ganador. Bueno, son enmarques del mismo fenómeno, digamos. Obviamente todo en esta lógica es entender el juego de las representaciones, signos que cumplen funciones emocionales, fantásticas, racionales, etc. Todo el juego estético que hay alrededor, digamos, de Milei o de Massa, desde las vestimentas, desde los gestos, desde quién se juntan, a dónde van, a dónde no van, obviamente apelan a acelerar o desacelerar. Supuestamente este domingo, según las informaciones, la representación de un Milei más calmado, más sereno, va a estar en juego en el debate de este domingo. Bueno, habrá que ver cómo eso puede influir o no en la votación del siguiente domingo. Lo de Massa, no, las representaciones que tienen que ver con cómo fue presentado Massa en la última semana para los medios opositores, con un video como si estuviese
narcotizado por cocaína, ¿no? Duro, como se dice. Bueno, entonces, la presentación de ese video empieza a jugar, la presentación de ese video empieza a jugar una representación negativa en un votante, que es el que se está discutiendo, que es en principio el de Patricia Bullrich, de las generales, y que entendemos que es un votante que le da mucho valor a las representaciones morales. No por algo ese video, o no por algo el Diario de la Nación publicando todos los días noticias de corrupción vinculados a la cámpora, vinculados al justicialismo, vinculados, porque justamente el votante decisor, podríamos decir, de este balotaje tiene que ver con el cúmulo de Patricia Bullrich. Que generó en las generales, valga la cacofonía. Y bueno, y uno diría, ¿qué características tiene ese votante? Bueno, en principio uno podría decir que es un votante con un cierto arraigo moral, digo por el discurso de orden de Patricia Bullrich, etcétera, etcétera. Entonces, utilizar determinadas publicaciones para justamente ir con los intereses de Milei, que estén vinculados con desprestigiar moralmente el comportamiento íntimo, personal de Massa, bueno, o del grupo, en términos de corrupción, es una forma, digamos, de gestión de esas representaciones, de asociarlo, ¿no es cierto? Eh, y obviamente que todas las temáticas generan expectativas, conscientes o inconscientes, anticipaciones. Nada más concreto eso con todo lo que está sucediendo. Todo lo que sucede en el espacio público hoy, las expectativas de uno es, ojalá que sirva para que gane mi candidato, básicamente. Pero en un ambiente no tan radicalizado como el que estamos viviendo, podemos jugar un poco más a entender que determinadas temáticas buscan generar expectativas, digamos, vinculadas al miedo o al placer, ¿no? Que son como las expectativas más básicas, más radicales. En definitiva, una nota policial, una temática policial puede estar encuadrada, como decíamos antes, desde una lógica en que genera expectativas de miedo eh, y de inseguridad, básicamente. Y obviamente otras buscarán menguarlas, ¿no? A esas expectativas. Pero obviamente toda temática pone en juego esas lógicas de espera. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna observación, alguna mirada sobre alguna de las temáticas que estuvimos hablando? Bien, he sido consciente en el paso del tiempo, sin embargo, me interesaría que bajen de la clase 5 del aula virtual, ¿sí? El slice, para trabajar en media hora para entregar, y me interesa qué es lo que puedan traer, la consigna 2, es decir, buscar ejemplos de cambio histórico de cada uno de los principios de organización del escenario público cultural. Tiene que ver con centro-periferia, aparición, crítica, discusión, notoriedad, fama. Desde un punto de vista, como lo decíamos recién, digo, de tratar de entender que actualmente el centro puede estar vinculado con algo y la periferia con algo que hace 60 años no era de esa manera.
¿no? Es como para pensar determinadas temáticas. Cosas que aparecen antes o no aparecen, y ahora aparecen. eh, Ejercicios críticos que pueden estar establecidos desde una racionalidad o desde una lógica emocional, o cuestiones de discusión que están planteadas en posiciones concretas que puedan adquirir más notoriedad sobre otras discusiones. Y después, qué trayectos morales podrían estar más vinculados. Me interesaría entonces que trabajen esta consigna 2, repito, consigna 2, bajen la presentación y aunque no las compartamos, me lo entreguen, porque les voy a dar media hora de trabajo estricto y nos va a quedar muy poco para revisar. Pero me interesaría que hiciéramos este pequeño trabajito con la consigna 2. Los Una voy a... pregunta, Sí, obvio. ¿serían temas los ejemplos? Son ejemplos que ustedes encuentren, es como buscar ejemplos de cambio histórico de cada uno de los principios. Es como, ejemplos, es como si dijeran, ¿no? Centro-periferia, ¿qué ejemplo podríamos buscar? Esta temática o este asunto hoy aparece, antes no aparecía. Este tema hoy está en la periferia, antes estaba en la centralidad. Después en el segundo, por ejemplo, la aparición, pueden utilizar el mismo tema o meterse con otro tema. ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Entonces los paso a dividir, pongan los integrantes, por favor. Y son 20 y 15 y 50 los vuelvo a llamar. Concéntrense en realizar el trabajo en ese sentido. Empiezo a dividirlos, como siempre. Estoy buscando el grupo. A menos que no tenga... Ah, la gran 7. Sala para grupos pequeños. Acá está. Vamos a hacer 5. Asignar manualmente y los empiezo a asignar. Ahí los mandé. Nos vemos dentro de media hora para cerrar.